empezaron a trascender las primeras noticias del plan quinquenal de China entre el 2026 y el 2030. Lo primero a tener en cuenta es, China hace planes quinquenales y los cumple. Primer factor que a veces en Occidente no es algo tan común. Si nosotros ya no hacemos planes, ya desde Alberto Fernández decimos que no hace falta tener un plan, que no se creen los planes, así que tenemos gobiernos que ni siquiera planifican. Pero bueno, más allá de ese sincericidio de nuestros gobiernos, la realidad es que no solemos cumplir demasiado las metas, ¿no? Es como que, bueno, hay una línea, una orientación, vamos para ahí, vamos a ver qué se puede hacer. Los chinos tienen la costumbre de decir, vamos para ahí, y en general superar el plan. Si ellos no lo cumplen es porque lo suelen superar. No sé si planifican mejor, si lo toman más en serio, si planifican por debajo de lo que creen que son sus posibilidades para después superarlo, pero bueno, la realidad es que los objetivos generalmente son cumplidos con creces. Entonces esto lo digo de entrada para tener en cuenta que si los chinos proponen algo, prestémosle atención, porque esto es muy probable que se cumpla. Y no estamos hablando del plan quinquenal que va a ser entre el año 2050 y 2055, sino el que empieza en diciembre, en enero, con el próximo año. Entonces, hoy se está definiendo en el pleno del Comité Central. Ahí se fijan básicamente las líneas maestras, los objetivos y textos detallados. Recién se publican, por lo menos tradicionalmente se hace así, a partir de marzo, en este caso del 2026. Es decir, ahora ese es el pleno, se trabaja en eso y en marzo se publican los resultados. Es decir, lo que hay hasta ahora son indicios y especulaciones. No es el plan en sí. ¿Qué se espera del plan? Bueno, las prioridades extranjeras, las prioridades estratégicas en función de lo que se consensúan de acuerdo a la gente que se especializa en estos temas y sobre todo hoy ya tenemos las fuentes directas. Hoy la tecnología nos permite leer qué dice un chino, que escribe en chino y entender bastante bien qué es lo que dice. Si bien hay veces alguno va a decir todavía, bueno, pero la traducción tiene algunas falencias, sí, pero se entiende en un 99%. O sea, uno puede avanzar muchísimo en algunos temas, puede ser complicado, pero en líneas generales uno podría estar informado de cualquier cosa porque todo está al alcance de la mano. El problema es que obviamente no hay tiempo y uno tiene que priorizar. Según lo que dicen entonces en China y lo que se repite en Occidente, hay prioridades estratégicas que son la autosuficiencia tecnológica y la modernización industrial. Esto, China, perdón, que haga este paréntesis. China habla de modernización industrial. Imagínense si ellos hablan de modernización, ¿qué queda para nosotros? Digo porque a veces nosotros trazamos planes en el aire y tenemos que entender en qué etapa está el mundo y prepararnos para el mundo como está funcionando el mundo y no con ideas de hace más de un siglo atrás, ¿no? Digo, porque a veces son muy lindos los planes, pero son absolutamente irrealizables. Entonces, empecemos a ver cómo están y en función de qué es lo que se está haciendo en el mundo, veamos cómo podemos aprovecharlo. Decíamos que China va a hacer foco en la inteligencia artificial, en los semiconductores, tal vez su talón de Aquiles, el punto hoy más vulnerable de China, en la manufactura avanzada y en materiales y energías verdes. Yo acá aclaro una cosa, China no tiene grandes fuentes de hidrocarburos, entonces China necesita desarrollar fuentes alternativas. No es por una moda ecologista como hace Europa, sino porque es muy simple. China, cada barril de petróleo, cada metro cúbico de gas, lo tiene que pagar en divisas. Entonces, si ellos consiguen tener desarrollo de energía solar, eólica, si tienen reactores de fusión o lo que sea,
a ellos les permite bajar esa dependencia. Entonces es absolutamente entendible por qué ellos apuntan a ese tipo de energía, porque no tienen hidrocarburos y los tienen que completar. Entonces, como están buscando la autosuficiencia, no quieren tener su columna vertebral atada a Occidente. Si no tenés energía, la economía no funciona, el país no funciona. Entonces, desarrollar tu propia fuente de energía no tiene nada que ver con la propuesta ambientalista de Occidente. Esto es un pragmatismo puro. No hay de dónde sacarlo, vamos a ver si encontramos otra fuente de energía. Eso es lo que está haciendo China. Y eso es, bueno, básicamente, bueno, estos son los ejes que traza el Partido Comunista de China para el periodo 26-30. La cobertura internacional habla de que el plan va a doblar la apuesta por la alta tecnología, incluyendo fases como situaciones de frontera, como las interfaces cerebro-computadora. Y esto lo hacen, según Occidente, como respuesta a las tensiones con Estados Unidos y a sus propias debilidades internas. Las metas macro más orientativas, bueno, esperan que no haya una meta rígida de crecimiento del PBI. Parecería que esta vez China, si bien va a seguir creciendo mucho más que Occidente, no pone el eje tanto en el aumento brutal del crecimiento del PBI. Ellos hablan de entre un 4,5% y un 4,8%, algunos dicen que será del 4,3%, dada la coyuntura con los problemas demográficos, de productividad y sobre todo inmobiliarios que tiene China, o que Occidente dice que tiene China, porque a veces Occidente no entiende los mecanismos de desarrollo de China y aparte eso se mezcla mucho con la propaganda. Van a hacer un rebalanceo de la demanda interna, lo que significa que China va a poner mucho más énfasis en el consumo interno de sus hogares, inclusive con metas sobre la participación del PBI, manteniendo a la vez la prioridad en la inversión en los sectores estratégicos. China continúa en realidad ese giro que ya venía haciendo, y ese giro tiene que ver con enfocarse hacia el consumo interno, de manera de desligarse un poco de lo que pueda pasar. Si mañana le bloquean los mercados occidentales a China, cada vez le afecta menos. Yo ya creo que cerca del 15% es lo que ellos destinan a los mercados occidentales de su producción. Ellos producen, pero le venden al mundo entero, le venden al resto del vecindario asiático, que son miles de millones, no se olviden de eso, y encima tienen un gigantesco mercado interno. Entonces, con ese mercado interno, China simplemente puede ser autosuficiente. Entonces está marchando hacia eso. El plan económico también va a dar vínculo al desarrollo junto con la seguridad alimentaria, energética, financiera y tecnológica, con la resiliencia de las cadenas de suministro y sustitución de dependencias críticas del exterior, precisamente dada esa situación con Estados Unidos, y van a apuntar al desarrollo específicamente de las neurotecnologías y de lo que se llama BCI, o sea, interfaces cerebro-computacionales o computadora. Son las siglas en inglés. Esto es lo que ellos están escribiendo y esto es lo que está vigente, ¿no? Tienen como antecedente el 14º plan, que también ya se fijaba una línea de desarrollo, de inversión y desarrollo en lo que es la ciencia del cerebro y las tecnologías cerebro inspiradas, y en el desarrollo de la computación cerebro inspirada y la tecnología de fusión cerebro-computadora. Es decir, que esta tecnología de intercambio cerebro-computadora ya figura como algo prioritaria y de frontera desde el plan que ya está vigente en China. O sea, ya están trabajando en eso y lo van a reforzar en el que viene. En febrero del 2024 adoptó una serie de guías éticas para el BCI, que son no vinculantes, pero que distinguen los usos terapéuticos de los usos de aumentos en personas sanas. Es decir, una cosa es un uso terapéutico de la tecnología y otro es el uso para potenciar capacidades. Por ejemplo,
me cortan una pierna, y si me cortan una pierna yo necesito una prótesis. Eso sería básicamente un uso terapéutico, estoy suplantando algo que yo perdí. En cambio, si yo me corto las piernas para ponerme prótesis que sean más fuertes, más resistentes, me permitan correr o saltar más alto, eso ya sería lo que entra en la categoría de mejorar personas sanas. Y los chinos ya lo dividen. Y en sus documentos piden cautela con privacidad, consentimiento y colectivos vulnerables. Además, ellos hablan, ya tienen publicado el Implementation Plan for Promoting Innovation and Development of the BCI Industry, o sea, que este plan está coordinado por varios ministerios y para el 2030 tienen como meta conseguir un ecosistema seguro junto con 2 o 3 empresas a nivel global que lo lideren. Empezamos a ver los objetivos más finos. Se tienen que centrar entonces en los chips para las interfaces BCI, materiales y electrodos, algoritmos de decodificación, estándares, fabricación a escala y parques industriales. Esto lo han publicado inclusive en inglés en el portal del Consejo de Estado. Ahí hay resúmenes técnicos de 17 medidas y proyectos, entre otras cosas, como los proyectos nucleares, que involucran software y hardware, sistemas integrados y expansión de aplicaciones. Acá empieza el problema. Esto no es lo que se proclama transhumanismo en Occidente. Ellos hablan de investigación y desarrollo, industria y estándares con cautelas éticas. Para el año 26 al 30, lo lógico es integrar esa ruta de BCI dentro del 15º plan integral, pero hasta que salga el documento definitivo no hay redacción oficial. O sea, hasta que no estén las conclusiones plasmadas, por eso tiene un periodo de debate. Entre otras cosas, el plan también incluye la debilidad inmobiliaria, o sea, básicamente cómo superar esos desafíos, que es la debilidad inmobiliaria, el envejecimiento demográfico, productividad en descenso y consumo débil. De ahí entonces ese doble movimiento, empuje a los sectores estratégicos con los estímulos a la demanda interna. Esto, para que se vaya entendiendo, son documentos a nivel Estado y Partido Comunista Chino. Hasta octubre del 2025, entonces, vamos a tener estos borradores del 15º plan quinquenal. O sea, son documentos que van emergiendo, pero todavía no son los definitivos y no se han publicado el plan quinquenal en sí. Ese pleno que está hoy trabajando está preparando un borrador que se va a evaluar junto con la evaluación del cumplimiento del 14º plan quinquenal, que fue el plan anterior. Es decir, van a hacerse la evaluación de lo que pasó en los 5 años precedentes y se va a presentar los próximos 15 años. Por lo menos así lo anticipa Xinhua, la agencia china, y el portal del Consejo de Estado. En China, estos proyectos se aprueban como decíamos, en marzo del año próximo en el plenario, así como también ahí se establece el texto definitivo que entra recién en vigencia entonces el próximo año. Lo que sí es público y verificable, y no es una suposición, por más firme que sea, es que se menciona en el 14º plan, el que ha terminado, el que está terminando, explícitamente el desarrollo prioritario de la ciencia del cerebro y la neurotecnología, así es como lo denominan en China, y la función cerebro-computadora dentro del capítulo de ciencias de fronteras. La implementación del plan que mencioné también está publicado por el Ministerio de Tecnología e Industria de la Información y por el Consejo Nacional del Desarrollo y la Reforma. Es el último documento que tuvieron, el más reciente y el más concreto. Se distribuyó a fines del 2025 e incluye allí los objetivos año 2027 a 2030 y se encuentra en el portal estatal del gobierno de China y en la prensa técnica de China.
No hay entonces hasta allí ninguna referencia al transhumanismo como doctrina o metapolítica. El lenguaje utilizado en realidad es tecnocrático y funcional. Habla de integrar recursos para impulsar aplicaciones clínicas, rehabilitación, robótica y control cerebral no invasivo. Establecer estándares de seguridad y ética y fortalecer la cadena nacional. A nivel académico y técnico, los papers que salen de las universidades, de los institutos y demás, hay literatura china en las revistas especializadas, y allí se puede apreciar un crecimiento explosivo de la investigación en el área de las interfaces cerebro-computadora desde el año 2018. O sea, ya vienen trabajando 7 años en esto. Las universidades líderes en el desarrollo de este tipo de interfaces son la de Tsinghua, la Beijing Normal University, la Shanghai Jiaotong, el Southern University of Science and Technology. Esos son los que están liderando el campo. Y agarramos que es un interfaces cerebro-computadoras no invasivas. Habría que ver después más en detalle, no hay información para ver si se distingue esto del Neuralink que promocionaba Elon Musk en su momento. Y esto tiene que ver con la búsqueda prioritaria de la rehabilitación de miembros, como decía, si uno le corta una mano, una pierna, lo que sea, la comunicación mente-máquina, como el control de drones o prótesis. Desde el 2022 hay papers que hablan de la cognición aumentada, pero siempre en un contexto experimental o médico, no filosófico. Los centros chinos de ética en inteligencia artificial, como el Institute of Science and Society Chinese Academy of Science, publicaron en el año 2024 y en el año 2025 ensayos sobre los riesgos de la privacidad neuronal y autonómica, pero el tono se enfoca en lo bioético y regulatorio y no en lo ideológico. Hay notas en los medios chinos, en Xinhua, en el People's Daily, en la CCTV. El People's Daily tiene una nota del 25 del septiembre del 25 de este año sobre el plan de interfase cerebro-computacional para el periodo 25-30, y ahí hablan de una neurología e inteligencia artificial como motores gemelos del progreso tecnológico nacional. China, dice la nota, va a acelerar la investigación interdisciplinaria en neurochips, interfaces neuronales y neuroinformática para mejorar la salud y la productividad humana. En esto no se encuentra en ningún lado que se hable de una narrativa transhumanista. Todo en realidad se formula, como decíamos, en la clave de salud por un lado, competitividad y liderazgo científico. China avanza en las neurotecnologías aplicadas y ya las integra en su política industrial, pero no las enmarca, y acá empiezan las diferencias con Occidente, en un proyecto ideológico de transformación del ser humano. Para China son parte de un pilar de competitividad y soberanía tecnológica. Todo el lenguaje oficial en China gira alrededor de la autosuficiencia, innovación segura y desarrollo y control ético. En paralelo, el 15º plan, que es el que se está trazando, va a ampliar esta lógica a todas las tecnologías críticas, como inteligencia artificial, semiconductores, energía, materiales, fases cerebro-computadora de intercambio y biotecnológicas. Entonces acá es donde vamos a empezar a hacer el razonamiento más político, que tal vez es lo que nos interese. Todo lo anterior fue más bien una cuestión más técnica, para entender, como siempre hacemos, dónde estamos parados. En China hay primero una ciencia que es instrumental y no ontológica. ¿Qué significa esto? El partido político y tecnológico chino, incluyendo al partido
comunista de China, no discute la esencia del ser humano, sino trabaja en función de su bienestar y funcionalidad dentro del orden colectivo. Esto se basa en la noción del Ren y del Ge, que es básicamente la armonía que atraviesa el discurso del socialismo con características chinas, que en definitiva no es mucho más que el mismo confucianismo, o el confucianismo impregna las posiciones socialistas de China dándole esas características propias. El ser humano entonces se entiende como un ser que está en torno está relacionado con su entorno y con su comunidad, y no como un individuo autónomo que redefine la naturaleza. A veces yo escucho, por ejemplo, a Adrián Díaz Marro, que obviamente es un experto en estos temas, sabe muchísimo sobre China y cuenta sus vivencias de décadas de vivir ahí y de trabajar con los chinos, pero él le incluye una visión profundamente liberal que creo que no termina de comprender la esencia del problema chino. Porque el chino es individualista en el sentido de pensar en él y en su familia, pero lo hace a través del colectivo, a través de la sociedad en su conjunto. La armonía social permite el desarrollo del individuo en China. El individuo no se desarrolla a espaldas de la comunidad, y creo que eso es la diferencia que a veces produce esa confusión. Cuando él plantea que el chino en realidad es un individualista al extremo, mucho más individualista de lo que es el occidental. Y en realidad sí y no. O sea, lo es en su pensamiento porque él piensa en sí mismo y en su familia, en fin, piensa en su genética, en su tradición. Pero por otro lado, entiende que la única forma de ese desarrollo se da en una comunidad armoniosa. Esa es la diferencia con Occidente. El occidental no cree en la comunidad armoniosa como una base para su desarrollo personal. El occidental es tratar de imponerse a los codazos en esa comunidad. Por eso la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, la biotecnología, las interfaces cerebro-computadora, se justifican en China solo para mejorar la salud, la productividad, la longevidad y la estabilidad social. La estabilidad social es una cosa que a nosotros nos hace mucho ruido. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. No es una vía para trascender los límites humanos. Y eso es la diferencia con el transhumanismo occidental. El chino no tiene en mente mejorar al ser humano para trascender los límites. No es eso su objetivo. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida del ser humano, haciendo que viva más, que sea más saludable, que sea más productivo, y que además toda esa tecnología sirva al ordenamiento social armonioso. No se entiende lo que sucede en China si uno no entiende este concepto básico. En los documentos chinos se habla del transhumanismo, muy poco, es algo casi inexistente, y cuando se habla, y esto también es clave, como una filosofía extranjera que no tiene ningún peso político interno. En China, si alguien quiere descalificar algo, es hablar de filosofía extranjera. Ese es un problema. Por ejemplo, el tema del cristianismo es rechazado porque no por lo que predica el cristianismo, no por un enfrentamiento con el Vaticano. La raíz del problema está en que es una filosofía extranjera. Y es una filosofía extranjera que cambia la filosofía o la esencia china. Por lo tanto, no puede ser aceptada. Por ese es el motivo con el cual chocan los chinos con las religiones. No es por un tema de opresión, es porque lo consideran ajeno a su idiosincrasia. Entonces no es algo propio de ellos, y como no es algo propio de ellos, lo rechazan. Es un tema porque, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo en general, pero hablo del catolicismo porque es bastante más claro que en otras versiones del cristianismo, hay una lógica universal. Esto es la revelación, esto es la verdad para todo el mundo por igual. Dios es para todos y todos tienen que conocer esa verdad y prepararse. Y esto choca con ese sentimiento chino de no, nosotros somos
otra cosa, nosotros no creemos en ideas extranjeras. Y acá mismo le pasa con el tema del transhumanismo. El transhumanismo, que existe como una ideología cada vez más profunda en Occidente, choca con China porque China no lo considera como algo propio. Por ende, si no es algo propio, no es algo que tiene que ser incorporado a la sociedad china. El Estado, entonces, tiene una regulación de avances neurotecnológicos que van desde criterios éticos, como tiene que ver con la seguridad y el control, pero no incluye los debates metafísicos o antropológicos que están en Occidente. Entonces, preguntas como, ¿qué es el hombre? ¿Qué utilidad social tiene esta tecnología? Y cómo se administra su riesgo es lo que le interesa a China. O sea, China no se pregunta qué es el hombre, se pregunta para qué sirve. Se va entendiendo la diferencia. Yo no estoy haciendo un juicio de valores, si es mejor o peor. Para ellos es mejor lo de ellos, para nosotros es mejor lo nuestro. Pero sí entendamos la diferencia de lo que cada uno entiende por cada cosa. En el occidente anglosajón, la tecnología, a raíz precisamente de esas posiciones, empieza a operar como un sustituto de la metafísica. En el mundo anglosajón, específicamente en Estados Unidos y en su red cultural, ha ido desplazando las preguntas filosóficas por una promesa tecnocientífica de trascender la condición humana. Es decir, todas las preguntas acerca del yo, de quién soy, por qué estoy acá, qué va a pasar cuando muera, todo eso Occidente, sobre todo esta versión anglosajona, intenta responderlas a través de la tecnología, a través de la tecnología científica como forma de trascender esas limitaciones humanas, cosa que no hace China. Silicon Valley, entonces, es un movimiento transhumanista y autores como Kurzweil o Harari presentan en realidad la tecnología como un nuevo camino hacia la inmortalidad o la superación del cuerpo. En ese modelo el individuo se convierte en un proyecto en sí mismo. El cuerpo y la mente son editables. No hay una herencia ontológica. La fe entonces tradicional en Occidente se empieza a reemplazar por una fe secular en el progreso técnico. Así el hombre aumentado o el hombre poshumano son fines en sí mismo, no medios para el bien común. Esas son, creo que se entiende la diferencia entonces de lo que se está luchando. Para Occidente, para Silicon Valley, más bien, para ser más precisos, el hombre es un lienzo sobre el que hay que escribir y hay que desarrollarlo, y ese es el objetivo en sí. No por el bien común de la humanidad, no hay nada superior, no hay nada que lo trasciende, sino por cada individuo en sí mismo. Y esa exaltación individualista convive con una concentración extrema de poder en manos de las corporaciones tecnológicas. ¿Y esto que produce? Sino una nueva forma de servidumbre, donde el sujeto se somete al algoritmo. Pero por eso la interpretación de Occidente de trasladar esta visión a China produce confusiones, porque en Occidente, como decimos, al haber unos dueños de esa tecnología y la tecnología ser la última expresión del ser humano, el último objetivo del ser humano, estamos entregando el ser humano a esas tecnologías y esas élites. Estas son las diferencias que empieza a haber de fondo entonces con el modelo chino. La finalidad de la tecnología es muy distinta porque en China es de bienestar colectivo, de estabilidad social y de soberanía nacional. En el occidente clásico no sería tan diferente. En un occidente tradicionalista, con fe y demás, la tecnología también sería para el bienestar colectivo, para la estabilidad social y para la soberanía nacional. Sin embargo, el modelo anglosajón es el que se separa de eso y busca la superación del individuo bajo la expansión del poder corporativo. La concepción del ser humano parte del orden natural y social en Occidente,
en China. El ser humano es un ser que se relaciona entre sí y por lo tanto es parte de ese orden social. En cambio, en Occidente, el ser humano es un individuo autónomo y que es editable y autotransformable. Entonces, en China se preguntan cómo armonizar el desarrollo y el orden. En Occidente no. En Occidente se preguntan cómo superar la propia limitación de la naturaleza humana. Esas son las dos diferencias que se van viendo en estas cosas. En Occidente hay un control político y pérdida de privacidad. Entonces, en consecuencia de este modelo de las élites, pero lo hacen mediante una disolución ontológica del ser humano. Le hacen perder sus raíces. En China no. En China es control político y pérdida de privacidad también, pero en función de la armonía social. En China hablan de un mundo distinto, con otras características. Si nosotros hablamos de poner al posthumanismo en Occidente como el horizonte, el futuro del ser humano va a ser la superación y la emancipación de su propia naturaleza, en China simplemente esto no se habla. De China se habla solo de mejorar la funcionalidad, es decir, superar los problemas que hay y no trascender la naturaleza. El occidente anglosajón, entonces, empuja un paradigma de redefinición del hombre desde la biotecnología y la inteligencia artificial, y esto se transforma en una especie de teología secular. En China es diferente porque se integra la tecnología al orden existente y se subordina el avance científico a la estabilidad del cuerpo social y al proyecto nacional. Es decir, no se busca crear un nuevo tipo de ser, sino perfeccionar el existente dentro del propio sistema chino. En la práctica esto implica tener un control estatal, pero también límites filosóficos a la deshumanización, que Occidente, por el contrario, hace exactamente lo opuesto. Utiliza ese control estatal, pero con otro objetivo, que es la deshumanización, es transformar al ser humano en otra cosa. Y acá también esto nos lleva a entender otra cuestión que es clave para entender lo que pasa con China, que es el papel del Estado. El Estado en Occidente pasó de ser un garante de la sociedad al gestor de la decadencia y la opresión. En la tradición occidental moderna, especialmente en la versión anglosajona y liberal, el Estado nace para limitar el poder y proteger la libertad del individuo. Escúchenlo a Milei en todos sus discursos, pero lo hacen todos los líderes occidentales de una u otra forma. En la práctica, esto no es tan así. En la práctica se transformó el Estado en un instrumento de control social, no de protección. El Estado, y esto lo sabemos nosotros cuando vamos por la calle y vemos un móvil policial, un agente de tránsito, un inspector, y en general es tratar de esquivarlo. Porque está el discurso público que te hacen de no, esto es por nuestra seguridad y la gente aplaude eso, pero la realidad es que la gente cruza de vereda porque no quiere perder tiempo, porque no le cree a ese sistema, porque cree que ese agente que está ahí está para sacarle plata, para dificultarle su vida y que no van a detener a nadie que sea un delincuente, sino un ciudadano honesto y común. Eso es lo que está pasando en la práctica. El Estado se transformó, sí, entonces en un método de control social y no de protección. Y las élites económicas, y obviamente las tecnológicas, que las económicas financieras son las que en definitiva se adueñan de las tecnológicas, son las que capturaron el Estado. Entonces, el Estado, que debería proteger a la comunidad nacional, lo que hace es representar los intereses del capital financiero y corporativo global, oprimiendo precisamente a la sociedad. Los sistemas democráticos occidentales terminaron degenerando en burocracias mediáticas, donde la política se subordina a los lobbies y a los think tanks. Y esto lo sabemos todos, y eso se niega desde la hipocresía. ¿O alguien duda de que una ley en el Congreso va a ser aprobada o no en función de qué lobby hay detrás, qué intereses se mueven?
pero sí esto es así desde hace décadas al menos. Y allí la vigilancia masiva y el crédito social digital y los sistemas de rastreo y el algoritmo sirven, pero no al bien común, sino a mantener la obediencia y a prevenir estallidos sociales. Es decir, ¿para qué yo lleno la ciudad de cámaras, por ejemplo? ¿Para que no haya delito? No, mentira, es para controlar que no haya problemas, para poder tener un control en un sistema de última instancia. Y así funciona con todo. El Estado argentino, por ejemplo, se prepara para qué, para defender las Malvinas, para recuperar territorios perdidos, para garantizar sus fronteras. No, el Estado argentino se prepara para reprimir su propia población interna y gasta en fuerzas de seguridad y no en fuerzas de defensa, porque las fuerzas de seguridad sirven para reprimir protestas y las fuerzas de defensa sirven para luchar contra un enemigo externo. El discurso oficial sobre la sostenibilidad y la salud pública terminan por encubrir políticas de reducción poblacional, las festejan ya, el aborto, la eutanasia, convencernos de a poco que somos muchos, que hostilizamos el planeta, y lo convalidan con un proceso de desindustrialización. Se desindustrializó básicamente todo Occidente y en consecuencia de esto directamente un empobrecimiento que creció y que parece planificado. El ciudadano en realidad es una carga, no es un fin. El individuo extremo presentado como libertad y termina por aislar a ese mismo sujeto y lo disuelve, lo separa de la comunidad real, dejando entonces a las personas solas individualmente, cada una frente al poder real del sistema. Ya la respuesta no es colectiva, no es grupal, sino es absolutamente individual. ¿Y cómo alguien en forma individual va a desafiar el sistema? El resultado entonces es que tenemos un Estado occidental que ya no es una autoridad protectora, sino un mecanismo de gestión de masas, cuyo objetivo es garantizar la docilidad bajo la apariencia de una democracia. Esto es la mejor descripción que podemos hacer de una sociedad hoy. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasa en China, que nos dicen que es una enorme y grotesca dictadura? En China lo que se busca es la continuidad civilizatoria en función de su propia moral. En China el Estado nunca fue concebido, nunca en la historia de China básicamente, como un enemigo del pueblo, sino como una forma institucional para buscar la armonía social. Después uno podrá estar de acuerdo, por gustar o no, cómo se usaron los métodos, pero el objetivo del Estado no era oprimir al pueblo, sino en realidad generar la armonía social para que ese pueblo prospere. Y esto tiene que ver con la raíz del pensamiento confuciano, que fue entonces tomado y reelaborado por el socialismo chino moderno, que es el que termina siendo ese socialismo con características chinas. Eso significa el socialismo con características chinas. Adaptaron el socialismo a su pensamiento histórico. La legitimidad del poder surge entonces, para las ideas tradicionales de China, del mandato del cielo. El gobernante existe para asegurar el orden, la moral y el bienestar colectivo. Si no hace eso, si no asegura el orden, la moral y el bienestar colectivo, pierde su mandato. Por eso el Estado es visto como un órgano moral y pedagógico que debe guiar, corregir y sostener la sociedad. Para un occidental esto sería un tutelaje de la vida de los ciudadanos. Para un chino, esto es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que guiarte, que tiene que ordenarte y tiene que garantizar que haya una armonía en la sociedad. El control, entonces, no es una forma de opresión para los chinos, sino es un mecanismo de equilibrio entre los intereses individuales y los intereses generales, impidiendo precisamente que el interés individual se imponga y perjudique a las mayorías. Desde los años 80 hasta hoy, el Estado chino sacó más de 800 millones de personas de la pobreza, creó un sistema de salud y de educación básicos universales y planifica el crecimiento con un horizonte social, no con metas electorales de corto plazo.
nadie va y pide un crédito, un swap a Estados Unidos por 20.000 millones de dólares para ganar una elección. Esto es algo impensable en la sociedad china. Y hasta ahora creo que les ha dado buen resultado. El ciudadano común, el chino común, desconfía menos entonces de los controles estatales, porque permite que esto sea la base sobre la cual aparecen resultados realmente tangibles. Hay mejor empleo, hay más vivienda, hay más seguridad, hay más continuidad. Es decir, el Estado chino funciona como un árbitro de orden moral, mientras que el Estado occidental opera como un gerente del caos social. Esta es la diferencia. A pesar de que la propaganda en Occidente nos dice que nos tenemos que asustar del Estado chino que te oprime y no te deja vivir, pero en realidad el Estado que nos oprime y no nos deja vivir es el nuestro, porque con el chino los chinos viven cada día mejor. Comprender entonces a China es lo que tenemos que hacer, no proyectarla. Es decir, China se convirtió en una potencia imparable, no por su tamaño o por su economía, sino por la coherencia de su pensamiento estratégico a lo largo de siglos, podríamos decir. Porque lo que hoy está haciendo China tiene que ver con su historia. No deconstruyeron. Es más, cuando se les ocurrió en un periodo de construir, que fue la revolución cultural, rápidamente se dieron cuenta que era un verdadero desastre lo que estaban produciendo y fueron para atrás. Y hoy están haciendo exactamente lo contrario, revalorizando sus tradiciones. Su modelo, el modelo chino, no surge entonces de copiar a Occidente, sino surge de una civilización que aprendió a integrar el orden, la ciencia y la política bajo un mismo propósito, que es el de la continuidad de su cuerpo social. Mientras Occidente se fragmenta, como vemos en debates morales, luchas ideológicas y una búsqueda cada vez más desesperada de la identidad propia, China se mueve con otra lógica, la lógica de una cultura que no necesita justificarse ante nadie, no promete libertad individual absoluta, pero sí garantiza que haya estabilidad, progreso y pertenencia, bastante más que lo que tenemos nosotros. No discute el sentido del hombre, lo incluye en un orden general del cosmos y del Estado. Por eso, cuando intentamos entender a China desde los prejuicios de Occidente, como si fuera una versión autoritaria del modelo liberal occidental, en realidad es un error epistemológico lo que estamos cometiendo. Occidente analiza con categorías morales lo que China piensa en términos de función. Juzga desde su crisis lo que para los chinos es armonía. Y esa diferencia explica por qué China avanza mientras Occidente se estanca. El poder chino entonces no se impone por la violencia, sino por la eficiencia de su civilización. Y si el mundo quiere comprender el siglo que viene, más vale que empiece a entender cómo piensa China antes de seguir interpretándola según los reflejos del pasado propio. Porque en el siglo XXI no va a ganar solo quien tenga más armas o más dinero, sino quien tenga una idea más coherente de lo que significa el ser humano dentro de una civilización viva, que fluye, que se desarrolla y que ha trascendido marcos históricos. Su propia experiencia de vida de milenios es lo que los está conduciendo a actuar tal vez como lo estamos viendo hoy, con mucha claridad, con mucho más aplomo que lo que hacen las fuerzas occidentales. No tenemos, en China no encontramos políticos excéntricos, no encontramos arrebatos discursivos, no encontramos agresiones en base a bases, golpes de Estado en terceros países, amenazas, problemas inclusive de narcotráfico. China fue aprendiendo a lo largo de su historia y hoy lo está ejecutando con mayor solvencia de lo que lo hace Occidente. Podemos elegir criticar, podemos elegir montarnos en las historias de la dictadura china, podemos empezar a ver la realidad, entender cómo funciona China, entender qué nos sirve de ese mundo y sobre todo entender cómo prepararnos para ese mundo. Porque, y ya con esto termino, todo lo que yo veo, por ejemplo en la Argentina, de los políticos, lo que proponen,
Es un inmenso absurdo. En el mejor de los casos son políticas coyunturales para tirar los próximos meses, un par de años, pero no hay una idea de futuro, no hay un proyecto a décadas, ni hablemos a siglos, cosa que sí tienen los chinos. Los chinos tienen muy claro dónde van y te lo van diciendo y van cumpliendo las metas. Nosotros no tenemos idea dónde vamos. Es todo una enorme confusión, no tenemos precisamente tampoco esa armonía social y estamos divididos en decenas, si no cientos de pequeñas tribus que cada una pugna por su derecho, por su interés y no por el interés del colectivo social que es la nación. Entonces, al contrario de lo que sucede en China, que ordenando los intereses individuales consiguen un desarrollo social mayor para todos y que esto redunde en un desarrollo individual mejor, entonces acá hacemos exactamente lo contrario. El tironeo individual termina por romper, rasgar el entramado social de la nación y eso termina por perjudicarnos a todos. Así que bueno, espero que hayamos podido entender un poco esto, sobre todo desde la lógica, ¿no? Ir entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo.